Buenas tardes, muchachos. Buenos días, perdón. Bienvenidos. Buenas tardes, porque a mí se me hizo tarde. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciemos la sesión del día de hoy. Gracias por la espera. Buenos días, profesor. Buenos días. Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos. Buenos días a todos. Gracias por estar en esta sesión. Vamos a continuar con nuestro tema de arreglo de capacitores que estamos viendo hasta el día de hoy. Voy a compartir mi presentación para seguirlo revisando. Antes de iniciar, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? ¿Algo que quiera compartir con el grupo? No, profe. Ok, gracias, Manuel. Bien, si no hay nada más, entonces voy a compartir la presentación. Habíamos estado platicando en las últimas sesiones acerca de que en esta parte del curso estamos viendo la parte de electrodinámica, propiamente lo que es un circuito eléctrico, cómo aplica la ley de Ohm para relacionar los parámetros de un circuito eléctrico, cómo se determina la potencia, la energía y el calor eh, generado por un circuito eléctrico. Y actualmente estamos viendo propiamente que eventualmente necesitaremos conectar resistores en diferentes conexiones para alguna aplicación específica, de tal suerte que hemos revisado hasta ahora el circuito serie que estamos aquí viéndolo en pantalla, en donde tenemos, en este caso, tres resistores conectados en serie, tres resistencias interconectadas en un circuito que se llama serie, y la característica de este circuito es que pues existe una sola trayectoria para la circulación de la corriente. Por tanto, pues eso nos va a dar una característica importante de este circuito, de que la corriente en cada elemento pues va a ser la misma, porque va a ser igual a la corriente que circule, la corriente total del circuito. Es una característica importante. Por otra parte, la resistencia en un circuito serie pues va a ser mayor que las resistencias individuales, porque finalmente para que los electrones circulen por este circuito van a tener que pasar por cada una de estas resistencias, eh, siempre de tal suerte que la resistencia total que van a observar va a ser exactamente igual a la suma de todas las resistencias del circuito. Y por otra parte, efectivamente, para mantener ese movimiento de electrones a través de estas resistencias es necesario que haya una diferencia de potencial entre los extremos del resistor. Por lo tanto, el potencial total que se aplica al circuito se va a dividir o se va a repartir entre los diferentes elementos del circuito, y podemos expresar eso como que el voltaje total del circuito va a ser igual a la suma de los voltajes individuales en cada elemento del circuito. Y decíamos también que para este circuito, como para un circuito con una sola resistencia, pues sigue aplicando la ley de Ohm. Es decir, que esta ley de Ohm aplica para cualquier elemento de este circuito o para el circuito en general. Y esos son elementos que vamos a utilizar para resolver estos circuitos. Hicimos ya un ejercicio con este circuito serie, calculamos una resistencia total, una corriente total, una corriente por cada resistor y un voltaje en cada resistor. Incluso calculamos las potencias individuales y la potencia total
en este circuito. Y posteriormente estábamos analizando lo que es el circuito paralelo, en donde pues la característica principal es que cada uno de los resistores está directamente conectado a la fuente, a los bornes de la fuente, y eso implica de primera instancia que todos los potenciales, todos los voltajes entre los terminales de los resistores son iguales. Esa es la característica principal del circuito paralelo. Y además, como hay más de una trayectoria posible para la corriente, pues la corriente total del circuito se va a distribuir, a dividir proporcionalmente también, dependiendo de los valores de resistencia, entre los diferentes caminos que tenga la corriente para moverse a través del circuito, y eso ocasiona que la resistencia total del circuito pues se vea disminuida. Entonces, esta es una característica del circuito paralelo. La resistencia total del circuito va a ser menor, incluso menor que la menor de las que estén conectadas ahí. Esa es la forma en que la vamos a identificar. La resistencia total de un circuito paralelo va a ser siempre menor que la menor de las resistencias conectadas en él. Y para el caso de las corrientes, pues como las corrientes se van a estar dividiendo en las diferentes ramas formadas por este circuito, resulta que la corriente total que proporciona la fuente pues va a ser exactamente igual a la suma de las corrientes individuales. Y esas son las características de este circuito paralelo. Desde luego también sigue aplicando, decíamos, la ley de Ohm para cada circuito, para cada elemento independiente del circuito, para el circuito en general. Sigue aplicando esta ley de Ohm. Entonces, eso es una herramienta que vamos a seguir utilizando para resolver este circuito. Y estábamos en el punto, precisamente en la última sesión, en el que estábamos resolviendo el ejercicio de este circuito paralelo. Calculamos, de hecho, ya su resistencia total. Y si observamos ese valor de resistencia total es de 50 ohms. Y eso es exactamente menor que la menor de las resistencias conectadas en este circuito. La menor de las resistencias conectadas en este circuito es la de 100 ohms, la resistencia 1. Y este valor pues es menor todavía que eso, es de hecho la mitad de ese valor. Entonces, hasta aquí nos quedamos en la sesión pasada, muchachos. Vamos a seguir resolviendo este ejercicio. Y después vamos a pasar a otros ejercicios ya pero con un circuito más completo. No más complejo, sino más completo, porque ya va a ser un circuito mixto, en donde vamos a combinar de las herramientas que utilizamos para el serie y las herramientas que utilizamos para el paralelo. Pero hasta aquí, muchachos, antes de continuar con la solución de este ejercicio, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No, profe, vamos bien. Bien, ok. Entonces, en este punto, ahorita lo que hicimos fue calcular la resistencia total. Ya tenemos el valor de la resistencia total. Podemos incluso irlo registrando aquí para que vayamos viendo qué es lo que tenemos y qué es lo que nos hace falta. Ya tenemos aquí el valor de la resistencia total de 50 ohms. ¿Con qué podríamos seguir para calcular en este circuito? ¿Qué podríamos calcular a continuación? Profe, ¿puede ser la intensidad total? Muy bien, sí, podría ser la intensidad total. De hecho, ya aquí tenemos planteado que la intensidad total era el voltaje total entre la resistencia total. Fue lo primero que planteamos, pero como veíamos que no teníamos la resistencia total todavía, pues procedimos a calcular esa resistencia total. Entonces ahora que ya la tenemos, ahora sí estamos en posibilidad de calcular esta corriente total, haciendo la relación entre el voltaje total que aplicamos en la fuente, que son 100 volts, 100 volts entre la resistencia total, que acabamos de calcular allá arriba en 50 ohms. Y eso me va a dar la corriente total del circuito. ¿Cuánto será eso? 2 ¿Dos qué? amperes. 2 amperes o 2 amperes. Bueno, amperes. Es igual, está bien. 2 amperes, 2 amperes, 2 amperios, como le queramos llamar. Entonces, esa es la corriente total del circuito. Ya tenemos esa corriente total. La podemos poner incluso aquí en este momento. Y ver que nos hace falta determinar las corrientes individuales y los voltajes individuales. Voltajes 1, 2 y 3. ¿Qué podemos determinar en este momento?
incluso sin hacer ningún cálculo, ¿qué podemos determinar? Los voltajes individuales van a ser igual al voltaje total. Así es, efectivamente, de acuerdo a la característica de este circuito, el voltaje total y todos los voltajes individuales van a ser exactamente iguales. Entonces, ya desde este momento podemos decir, sin necesidad de hacer ningún cálculo incluso, que todos los voltajes son iguales y todos van a ser iguales, en este caso a 100 volts. Entonces, igual ya los podemos ir marcando aquí, 100 volts en cada caso, porque la característica de este circuito es que todos los elementos del circuito, en este caso los 3 resistores, están conectados directamente a los bornes de la fuente, entonces tienen el mismo voltaje. Y nos restaría calcular las corrientes individuales, la corriente 1, 2 y 3. Por ejemplo, la corriente 1, ¿cómo la calculamos de acuerdo con la ley de Ohm? ¿A qué será igual? Voltaje 1 sobre resistencia 1. Muy bien, voltaje 1 entre resistencia 1. El voltaje 1 pues es igual al 2, al 3 y al total, 100 volts. La resistencia 1, en este caso, es de 100 ohms. Resulta que tenemos entonces una corriente 1, ¿de cuánto? 100 entre 100, muchachos. 1. 1 amper. Es la corriente 1. En el caso de la corriente 2, igual como debe de haber correspondencia, que va a ser igual. Sería Muchachos. 100 entre 200. Ajá, ¿pero qué es eso? El voltaje 1. ¿Cómo? Voltaje 2 entre El El voltaje resistencia 2. 2. 2, entre el voltaje 2 entre la resistencia 2, ¿no? Ajá. Perdón. Y esos son 100 volts, que es el voltaje 2, igual al 1, igual al 3, entre la resistencia 2, en este caso son 200 ohms. ¿Cuánto me da eso? 0.5 ohms. 0.5 Amperes, amperes. amperes. Perdón, profe. Sin problema. Y luego la corriente 3, pues es exactamente lo mismo, porque son los mismos valores. Nada más que hay que recordar que es el voltaje 3 entre la resistencia 3. El voltaje es igual de 100 volts porque es igual en todas las partes del circuito. Y la resistencia en este caso dijimos que era igual a que la 2. También es de 200 ohms. Entonces tenemos aquí 0.5 amperes en la corriente, perdón, en la resistencia 3. En la corriente 3, que es la que pasa por la resistencia 3, es de 0.5 amperes. Y bueno, ya que la calculamos igual, habría que recordar que una característica de este circuito es que las corrientes o la corriente total de este circuito pues se va a dividir entre estas tres, o propiamente que la corriente total de este circuito va a ser igual a la suma de estas tres corrientes, en este caso que son tres elementos, ¿no? La corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. Y esas tres corrientes las tenemos arriba ordenadas prácticamente para sumarlas. Si sumamos estos tres valores, tenemos que la suma es igual a 2 amperes. Que es precisamente el valor que calculamos como la corriente total. Y ahí estamos corroborando que nuestras corrientes individuales son correctas porque pues finalmente suman y dan como resultado el valor de la corriente total, que previamente habíamos calculado con valores totales. Entonces, ya podemos poner aquí el valor de la corriente para 1, la corriente 1 es de 1 amper, la corriente 2 es de 0.5 amperes, y la corriente 3 es también de 0.5 amperes. Y bueno, a lo mejor también se nos pide determinar las energías, pero no las energías o las potencias, perdón, y incluso las energías, pues, pero al principio de cuentas tenemos que calcular las potencias individuales y tal vez la potencia total. Si necesito calcular la potencia individual, por ejemplo, la potencia 1, muchachos, ¿a qué debe ser igual o cómo la puedo calcular? Voltaje 1 por corriente 1.
Así es, el voltaje 1 por la corriente 1. Aquí que ya calculamos la corriente, pues ya no hay ningún problema porque el voltaje 1 dijimos que es de 100 volts. Y la corriente 1 de 1 amper. Y eso me da como resultado, ¿cuánto? Cien 100 watts. watts. Lo mismo, 100 100 watts. Y eso son los unidades de potencia, watts. Para la potencia 2 igual, pues es la misma. Dijimos que es tan simple como el voltaje 2 por la corriente 2. En este caso, como es un paralelo, pues son los mismos voltajes, 100 volts. Pero ahora la corriente es de 0.5 amperes. Entonces tenemos que la potencia que disipa o que consume la resistencia 2 es de 50, ¿no? 50 watts. 50 watts. Y lo mismo hacemos para la potencia 3, o la potencia que disipa o consume el resistor 3. Decimos que es el voltaje 3, o la corriente 3. En este caso, por ser un circuito paralelo, todos son iguales. 100 volts por 0.5 amperes. Y eso me da también 50 watts. Y Carla, que la potencia pues es una característica del circuito que, si se recuerdan en el caso anterior del circuito paralelo, del circuito serie, la potencia total resultó en la suma de las potencias individuales. Y en este, aunque sea un circuito paralelo, finalmente la potencia total pues es también la suma de las potencias individuales. Independientemente de la conexión, la potencia total siempre va a ser pues el acumulado de todas las potencias en el circuito. Entonces va a ser igual la potencia 1 más la potencia 2 más la potencia 3. A lo que me refiero es que independientemente de la conexión de los elementos, las potencias siempre van a tener que sumarse. Igual las energías. En este caso tengo aquí 150, 200 watts. Y vamos a corroborar eso calculando, por ejemplo, la potencia total, pero por medio de valores totales. Muchachos, si quiero calcular la potencia total por valores totales, ¿a qué será igual? Voltaje total por El corriente. voltaje total por la intensidad total. Ajá, la voltaje total por la intensidad de corriente total es nuevamente 100 volts. 100 volts, la del voltaje total del circuito, lo que aplicamos con la fuente, por 2 amperes, que es lo que calculamos para la corriente total. Entonces esto me da exactamente igual a 200 watts. Es lo mismo que tenemos ahí abajo. Y bueno, por aquí lo estamos corroborando, haciendo el cálculo por valores totales. Por el total de voltaje y la corriente. Muchachos, pues hasta aquí este ejemplo del cálculo para un circuito de resistores en paralelo, un circuito paralelo de resistores, aplicando desde luego las ecuaciones que gobiernan su funcionamiento y las relaciones que ya vimos antes. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. No, profe. Vale, gracias. Es de Vamos a- resistores en paralelo, ¿verdad? Así. Son resistores en paralelo, sí. El anterior fue resistores en serie. Y lo que vamos a ver a continuación es que eventualmente, bueno, decíamos, los resistores en serie nos sirven para aumentar la resistencia, de alguna manera disminuir la corriente, para tener diferentes voltajes entre cada extremo del resistor. En este caso, un circuito paralelo me sirve para reducir la resistencia y tener el mismo voltaje en cualquiera de los terminales de estos resistores. Y bueno, tener corrientes diferentes a través de esas resistencias.
puede ser la necesidad en algún momento tener esas diferentes corrientes. Y bueno, para eso sería esta aplicación, pero hay aplicaciones que no tienen esas necesidades, tienen otras necesidades más especiales, y entonces es necesario interconectar resistores pues de formas más caprichosas, digamos, o de otras formas más, no exactamente en serie, sino en paralelo, sino una combinación de ambas conexiones. Y entonces eso da lugar a estos circuitos que llamamos circuitos mixtos, en los cuales pues ya no todos los elementos están conectados entre sí en serie, ni tampoco todos los elementos están conectados entre sí en paralelo, sino que es una combinación de ambas conexiones. Como este circuito que tenemos aquí. Este circuito, vamos a ir identificando sus elementos. Tenemos aquí primero el voltaje total que aplicamos, vamos a suponerlo igual, de una vez le vamos a dar un valor de 100 volts, igual que en los casos anteriores. Y tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 resistores, vamos a irlos numerando. Vamos a decir que este es el resistor o la resistencia 1, este sería el resistor o la resistencia 2, este sería la resistencia 3, la resistencia 4, la resistencia 5. Y entonces, para recordar, bueno, para ser fácil y recordar el valor de cada resistor, voy a hacer coincidir su índice con su valor. Entonces este resistor tiene un valor de 1 ohm, este va a tener un valor de 2 ohms, porque es el 2, este resistor 3 va a tener un valor de 3 ohms, y así sucesivamente. Para recordarlo fácilmente, el 4 vale 4 ohms, y el 5 vale 5 ohms. Y entonces, para este circuito, como en los anteriores, el objetivo va a ser determinar, igual que en los otros casos, pues todos los parámetros de este circuito, es decir, la resistencia total de este circuito, la corriente total de este circuito, las corrientes individuales en este circuito. En este caso vamos a tener, por cada elemento del circuito tenemos una corriente diferente, entonces tenemos que conocer las corrientes desde la 1 hasta la 5, tenemos que calcularlas, la corriente 3, la corriente 4, incluso la corriente 5. Y de la misma manera, debemos de determinar los voltajes individuales, el voltaje 1, y los sucesivos 2, 3, 4 y 5. Entonces, muchachos, ese es el objetivo. Necesitamos determinar todos estos valores. Bueno, incluso a lo mejor hay que poner aquí las potencias y luego las energías y los calores. Y bueno, sería hacer una lista aquí de otros 5 parámetros por cada caso. Pero vamos a poner aquí hasta ahorita estos. Y la pregunta es, ¿tengo que resolver este circuito? Encontrar lo primero que tengo que hacer es encontrar, pues, tal vez la resistencia total, la corriente total. Y la pregunta es, ¿cómo debo de proceder para hacer eso? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Se acuerda cómo se resuelve esto? Ustedes seguramente lo vieron en su momento en electrotecnia. ¿Podría ser la R3 y R4 que están en paralelo? ¿Resolverlas? R3 y R4 en paralelo. Ok, eso sería correcto si no estuviera la R2 ahí arribita. Porque como está la R2, ya eso ya quita de alguna manera que R3 y R4 estén en paralelo, porque ahí está estorbando esta R2. Estaría Entonces primero sería R2 y luego R2 con R4 que están en serie y ya después R3 con R4. exactamente, así es. Eso es lo que hay que empezar a analizar. Si voy a resolver este circuito, lo que tengo que ver es identificar partes de este circuito que estén efectivamente en serie o en paralelo.
Yo podría decir o podría visualizar sí en primera instancia que a lo mejor R1 y R2 están en serie. Y eso sería cierto si no existiera esta rama de la R3. Pero como está esta, entonces ya no puedo decir que R1 y R2 están en serie. Entonces no me sirve. Y luego podríamos hacer lo que dijo en principio Alondra, visualizamos que R3 y R4 tal vez estén en paralelo. Pero resulta que está aquí interfiriendo R2. Entonces tampoco puede ser. Y pues llegamos al punto entonces en que vemos que efectivamente R2 y R4 sí están entre sí en serie. Ya no hay nada que se interponga entre ellas, de tal manera que entonces efectivamente ese es el primer paso para resolver este circuito. Tomar este par de resistencias y sacar una resistencia equivalente que la sustituya para después operarla precisamente en paralelo con R3, pero esto sería el primer paso. Entonces, en este caso, para calcular este valor equivalente de la resistencia 2 y 4, debido a que estas dos resistencias están en serie, aquí sería igual. ¿Cómo lo calcularíamos? Aquí sería igual esta resistencia 2, 4. R2 más R4. Ajá, en este caso, como están en serie, sería la suma. Sería R2 más R4. Y entonces es tan simple como sumar 2 ohms, que vale la resistencia 2, más 4 ohms, que vale la resistencia 4. Y eso sería 6 ohms. 6 ohms. Ya tenemos entonces el valor de una resistencia equivalente formada por esta resistencia 3 y esta resistencia 4. Y bueno, aquí lo que viene pues es un poco de talacha, porque sí tenemos que, para poder resolver en forma, tenemos que redibujar este circuito, porque ahora ya no tenemos 5 resistores, sino tenemos solamente 4, porque ya consideramos, o ya más bien ya integramos 2 en uno solo. Entonces tenemos que redibujar aquí, por ejemplo, este sería el resistor 1, al cual no le hemos hecho nada, entonces sigue en su posición. Tal vez podríamos dibujar aquí el resistor 3, que no le hemos hecho nada tampoco, sigue en su posición. Y acá el resistor 5, que no le hemos hecho nada, sigue en su lugar. Pero resulta que el resistor 2 y el 4 los unimos en uno solo. Y entonces ahora el resistor 2 y 4 están aquí. Y este es el nuevo circuito que quedó formado. Vamos a identificar todos los elementos. Este es el resistor 1. Este es el 3. Este es el 5. Y este es el 2, 4. Están combinados el 2 y el 4. Y ahora sí, ¿qué es lo que seguiría? ¿Qué podemos identificar esto como serie, como paralelo en este circuito? Profe, R3 y R2, 4 en paralelo. Ajá, muy bien, gracias. R3 y R2, 4 en paralelo. Entonces tomamos esa parte del circuito y vamos a reducirla a esta por un equivalente, pues que represente estos 3 resistores. Necesitamos calcular una resistencia equivalente para estos 3, 4. 2, 3, 4, perdón. 2, 3, 4. Pero como están en paralelo, ¿cómo vamos a determinar esta resistencia equivalente? ¿A qué va a ser igual? A la inversa de la suma de las inversas. Ajá, muy bien, a la inversa de la suma de las inversas. Es decir, la inversa, en este caso, de la resistencia 3. Bueno, lo voy a escribir así para que 3, 2, 4, para que no se pierda el orden. Que es exactamente lo mismo, 3, 2, 4, es decir, implica que están las 3 ahí juntas. La inversa de la resistencia 3 más la inversa de la resistencia 2, 4. Bueno, vamos a sustituir aquí esos valores, eso va a ser 1 sobre 1. La inversa, perdón, la resistencia 3 son 3 ohms. Y más la inversa de la resistencia 2, 4, que son, ¿cuánto? 6 ohms, profe. 6 ohms. 6 ohms, ok, gracias. Y entonces la resistencia 3, 2, 4 equivalente, 3, 2, 4, va a ser exactamente igual a la inversa
La inversa de 3, muchachos, ¿cuánto es? 0.33. 0.33, ¿no? 0.33. Y la inversa de ohms, pues son ohms a la menos 1. Más la inversa de 6. 0.16. 0.16 ohms a la menos 1. Y resulta entonces que al sumar esto me da 0.4996. 0.4996. Vamos a dejarlo en 0.49. Nada más pusimos aquí 2 dígitos. 0.49 ohms a la menos 1. ¿Y cuál es el inverso de 0.49? 2.04. 2 punto, ¿qué, perdón? 0.4. 2.04 ohms. Bueno, la inversa de ohms a la menos 1 es ohms. Y ya está. 2.04 entonces es el equivalente de estas 3 resistencias. Y bueno, aquí en este punto me parece interesante recordar que en un circuito paralelo, la resistencia va a ser menor que la menor. Y entonces estamos operando una resistencia de 3 y una resistencia de 6 ohms. Y esto es claramente menor que la de 3. Entonces se está cumpliendo. Por ahí si tuviéramos un valor diferente, un valor mayor, alguna de esas, habría que revisar nuestro cálculo, ¿no? Pero esto nos puede servir para ir dando seguimiento si estamos bien en nuestro cálculo. Y en este caso, pues está bien, no hay ningún problema. Pero una vez que hago esto, tengo que otra vez hacer redibujar mi circuito, porque ahora mi circuito todavía es más simple. Solamente tiene este resistor 1 que no hemos tocado. Y ahora en lugar del 3 y el 2 y el 4 va a tener solamente otro aquí. Que es equivalente a ellos. Y vamos a tener acá el resistor 5 que no lo hemos tocado tampoco. Y así va a ser nuestro circuito ahora. Este va a ser el resistor 1. Este es el resistor 3, 2, 4. Y este es el resistor 5. Profe, ¿Sí? en la resistencia 324 me dio el 2 cerrado. A lo mejor si sumas si sumas con todos los decimales, sí. Pero como hicimos aquí truncamos el número a punto 33 y a punto 16, porque estas son un número periódico, ¿no? Punto 33 y punto 33 y punto 16. Si tú lo sumaras así con todos sus decimales, muy probablemente diera igual a punto 5. Pero como los truncamos a este valor, nos dio punto 49. Y al sacar la inversa de punto 49 es ahí donde sale la diferencia de esos decimales después del 2, ¿no? Si sacas el inverso de punto 49, ¿cuánto te da? 2.04, ¿no? Y otros decimales más adelante. ¿Sí o no, Franco? Sí. Entonces, por esa razón tenemos 2. Efectivamente, digo, si lo aproximáramos con todos los decimales, nos daría 2 cerraditos, pero está bien, con 2.04 está bien hacer ese cálculo así, porque truncamos nuestros valores a 2 dígitos, no a 2 decimales. Bien, entonces, muchachos, ¿qué pasa con el circuito ahora? ¿Qué podemos observar en este circuito que nos quedó al reducir 2, 3, 4, 3, 2, 4 en una sola resistencia? ¿Qué tenemos? Un circuito en serie. Están en serio. En serio todo. Un circuito en serie todo, entonces ya podemos resolver en un solo cálculo para encontrar lo que es la resistencia total, porque como ya está todo incluido ahí, en este punto podemos calcular sin ningún problema la resistencia total del circuito. Y esta resistencia total, perdón, va a ser esta resistencia total, como están en serie, aquí va a ser igual. La suma de la resistencia 1 más R5 más R324. Perfecto. La suma de las 3 resistencias R1 más R324
más R5 o R5 3 más 3, 2, 4, como es una suma, no hay problema. Recuerden que el orden de los sumandos no altera la suma. Entonces, podemos sumar R1, que es de 1 ohm, más R324, que calculamos aquí arribita en 2.04 ohms, más R5, que son 5 ohms, y con eso tener la resistencia total de este circuito. ¿Cuánto será? 5, 7, 7.04. 8, ¿no? 5 y 2, 8.04. 8.04. Perdón, profe, perdón. 8.04 ohms. Voy por el verde, que son 2. Está bien, no hay problema. 8.04 ohms. Bien, Emiliano, gracias. La resistencia total entonces de este circuito es 8.04 ohms. Y bueno, ya que estamos así, hacemos un último esquema en donde ya podemos representar este circuito como si tuviera solamente un resistor, que es el equivalente de este resistor total, de esta resistencia total que acabamos de encontrar, y tendríamos aquí ya un único resistor equivalente a todos los anteriores, que tendría una resistencia total de 8.04 ohms. Esta es la resistencia total del circuito. Voy a recordar que estoy alimentando aquí con un voltaje total de 100 ohms. 100 volts, perdón. Y la pregunta es entonces, si ya tengo aquí un voltaje total, una resistencia total, ¿qué puedo calcular en este momento? La intensidad. La intensidad total, efectivamente. Puedo calcular la intensidad de corriente total, porque pues ya a tener voltaje total y resistencia total, puedo calcular esta corriente total. Y entonces esta corriente total, de acuerdo con la ley de Ohm, va a ser igual a... ¿qué? Voltaje sobre resistencia. Ajá. 100 entre 8. En este caso el voltaje total entre la resistencia total, 100 entre 100 volts entre 8.04 ohms. Y esto me va a dar 12.43. 43 amperes. 12.43 amperes. Muy bien. 12.43 amperes. Esta es la corriente total del circuito. 12.43 amperes. Y bueno, esta resistencia total se formó con estas resistencias individuales. Quiere decir que esta corriente total pues está recorriendo este circuito también. Aquí tenemos la corriente total. Con esto que acabo de decir, ¿qué podríamos asegurar en este momento? ¿Qué pasa en las resistencias de arriba en el circuito? ¿Cómo son sus corrientes? Igual. ¿Sí? Lo vemos, aquí tal vez haya una corriente 1 a través de este resistor 1. Y aquí tal vez haya una corriente 324 a través de este resistor 324. Entonces nos queda menos de un minuto en el reloj. Por favor, cuando se termine la sesión nos reconectamos para continuar con otra sesión de 40 minutos. Y entonces aquí esta consideración que acabamos de hacer pues nos permite ya determinar de hecho estas tres corrientes. ¿Qué podemos hacer al respecto? Pues simplemente decir que como ya conocemos la corriente total y como todos estas tres resistores están en serie y sabemos que la característica del circuito serie es que las corrientes son iguales, entonces podemos asegurar en este momento que esta corriente total va a ser exactamente igual a la corriente en el resistor 1 y va a ser exactamente igual a la corriente en el resistor 324 y va a ser exactamente igual a la corriente en el resistor 5 y todas van a ser iguales a 12.43 amperes.